programa Señalando el Camino, ya que contamos con esa prestigiosa audiencia de todos ustedes. Bueno, y traemos palabra para ustedes en este día. Hoy, bueno, pues como compañera de programa tenemos a nuestra hermana Angie Montilla, quien en un espacio de 1 hora estaremos compartiendo la bendición de nuestro Dios con ustedes. Y de inmediato, bueno, pues le voy a pedir a ella que le tienda ese saludo carismático, armonioso, con ese carisma que Dios le usa a ella. Y bueno, quiero decirle de parte de este servidor que para mí es una bendición muy grande en este día poder compartir con todos ustedes. Bueno, Angie, y hoy vamos a estar hablando de aquel episodio que Jesús se le apareció a su discípulo caminando sobre las aguas. Hoy en el servicio dominical estamos hablando acerca de esto, pero bueno, siento que desarrollemos bien acá en el programa un poquito, ya que no es lo natural nosotros los seres humanos caminar sobre las aguas, pero que Jesús en lo sobrenatural pues caminó sobre las aguas, y podemos ver que aquello provocó un pánico en los discípulos cuando iban en la barca, porque Jesús los sorprendió a ellos cuando ellos ven que Jesús viene caminando sobre la faz de las aguas. Ellos gritaron a una voz: un fantasma, un fantasma, un fantasma. Estaban sorprendidos porque, como te repito, no es natural caminar los seres humanos por la superficie de las aguas, pero como Jesucristo, como Dios, Él camina en lo natural, pero también camina en lo sobrenatural. Y aquello fue una escena muy bonita. ¿Qué te parece? Ahora es increíble esta parte cuando Jesús dice que aún mayores cosas que las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. Yo creo que aquí la clave del éxito es que nosotros aprendamos a creerle a Dios y a creer en Dios, a confiar en Dios. Y me llama mucho la atención, aún mayores cosas de las que yo hago, la pueden hacer, porque ¿qué digo Jesús? Si en caso no está en lo establecido, yo pido al Padre para que mayores cosas de las que yo hago, ustedes puedan hacer. En otras palabras, el Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros desarrollemos esos talentos al máximo. Y también entender una cosa, que quien se limita
en el ser humano. En el Señor no hay límite. Así de sencillo, no hay límite. Bueno, y por aquí dice, vamos a hablar en este párrafo textualmente, dice, comenzando en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, que nosotros cuando dice el viento era contrario, si los vientos se sujetan ante Dios, cuando Dios habla de bonanza, viene la bonanza. Dios permitió esto, era como para ver hasta dónde llegaba la fe de ellos. ¿Qué te parece? Sí, porque en todo lo que acontece, ¿verdad? En nuestra vida y lo que aconteció en aquel tiempo, siempre Jesús quiere dar una enseñanza. Siempre en medio de cada proceso, en medio de cada tormenta, de cada tempestad, de todo viento contrario, en ese momento nosotros nos sentimos como que sí, oye, estamos solos, porque allí ellos por esos momentos se sintieron solos, porque Jesús no estaba cerca de ellos, Él se había alejado, Él no estaba presente en el momento cuando estos vientos contrarios comenzaron a levantarse. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, de esa manera, nos sentimos solos, pensamos que Él no está allí, pero entonces cuando Él llega y se acerca, entonces los vientos contrarios, los vientos que estaban perturbando en ese momento, vienen, como usted dice, a la calma, vienen a esa calma, donde solamente cuando Jesús está cerca de nosotros podemos sentir esa paz que Él nos produce. Ajá, entonces mira esto. Jesús se aparece a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, que ellos estaban bregando. La cuarta vigilia de la noche se contempla de las 3 de la madrugada a 6 de la mañana, ¿verdad? En esa hora, a la oscuridad, Jesús se aparece. ¿Y cómo se aparece? No se aparece llamándolo. Jesús se aparece caminando sobre las aguas, caminando por encima de la superficie de las aguas. Y esto fue lo que provocó el pánico en ellos. Ahora, hay una cosa que también debemos entender, que aún la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro fino. Parece que Dios estaba probando la fe de ellos. ¿Hasta dónde llegaba la fe de ellos? Porque permíteme decirte que sin lugar a duda ellos estaban autorizados para reprender la tempestad, para reprender los vientos. Y los vientos le obedecían, le iban a obedecer a ellos. Pero Dios lo estaba probando. A ver, y fíjate bien, yo digo el introvertido Pedro, porque Pedro era el hombre que todo el tiempo estaba al lado de él, buscándole a él, quería estar con él, e inclusive en el momento en que iba a ser azotado, que iba a ser entregado y todo eso, Pedro estaba por ahí rondando. Pero nosotros tenemos que ser probados. Y aquí con Pedro le dicen, el Señor le dice, hombre de poca fe. Hombre, no es que no tenía fe, porque una cosa es poca fe y otra cosa es no tener fe, que es lo que yo estaba diciendo en la mañana. No podemos decir, a mí nadie me va a decir a mí que Pedro no tenía fe. Claro que tenía fe. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Significa que él podía tener más fe, confiar más en Dios. Amén, así es. Bueno, yo estuve estudiando un poco esta palabra y me profundicé más acerca, porque siempre hay una palabra, si cada palabra siempre tiene mucha, como dijimos por ahí, mucha tela que cortar. Siempre en cada palabra podemos sacar o podemos extraer diferentes tipos de enseñanza de parte de Dios para nuestra vida. Y estuve estudiando esta palabra y más que todo, o sea, me moví en mi espíritu acerca de lo que es el ministerio.
de lo que es el llamado cuando Dios nos llama a nosotros caminar en lo sobrenatural de su presencia, hacer aquellas cosas que parecieran imposibles que pudieran acontecer en nuestra vida. Por lo menos acá donde dice, más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos lo confundieron por un momento. Imagínense, lo confundieron a Jesús con un espíritu inmundo, con un espíritu de muerte, porque a eso es lo que se refiere la palabra fantasma. Sí, un espanto. Un espanto o algo, hicieron una comparación contraria a lo que representa pues Jesús en la tierra, en el mundo, en nuestra vida actualmente. Y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque después de todo esto dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Muchas veces a nosotros nos da miedo enfrentarnos con el propósito de Dios en nuestra vida. Estuve analizando y pude entender que las aguas en las cuales caminó Jesús representan el Espíritu de Dios. Las aguas representan la vida, representa el ministerio, representa lo sobrenatural. Entonces caminar en esta dimensión es caminar en el poder sobrenatural de su presencia. ¿Y por qué nosotros no caminamos en este poder? Porque muchas veces no lo pedimos, muchas veces no nos atrevemos, muchas veces no somos como Pedro, que era un hombre allí, como dice era un hombre, vamos a decir, arriesgado, era un hombre que tenía pues ese deseo de querer ser como Jesús. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cuando él le pide a Jesús, Jesús le da. Cuando él le dice que quiere caminar pues sobre las aguas, Jesús le permite hacerlo. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos un ministerio de parte del Señor, le decimos, Señor, yo quiero ir a otra dimensión, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero ver los milagros. Estuve estudiando también que antes de que esto pasara, Jesús venía de aquel lugar donde sucedió el milagro pues de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos, yo me imagino que ellos estarían atónitos con esos milagros pues que vieron acontecer. Entonces muchas veces nosotros queremos pues que los milagros acontezcan en nuestra vida, pero no nos arriesgamos. No nos arriesgamos porque nos falta fe. Sí, bueno, falta fe, y también yo veo que, bueno, esa es la palabra central, falta fe, pero como que también falta disponibilidad, y nosotros no disponemos lo necesario para nosotros verdaderamente ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y fíjate, Pedro, entre los discípulos de Jesús, resalta mucho porque Pedro se hizo amigo de Jesús. Era personalmente amigo de Jesús. Sí, y eso es lo que nosotros obtenemos cuando nosotros nos acercamos más a su presencia, cuando nosotros creemos más en Él. Entonces, este hombre, cuando Jesús le da la oportunidad de que él camine sobre las aguas, en sus inicios lo hizo. O sea, estaba su mirada pues puesta en Jesús. Pero cuando en un momento desvía esa mirada y comienza a ver esos vientos contrarios, comienza quizás a ver aquellas cosas que vamos a decir que cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, vienen todas vamos a decir, esos temores, vienen esas dudas a nuestra vida. Y entonces él deja de caminar en el espíritu, porque estas cosas sobrenaturales se mueven es en el espíritu, van direccionadas directamente a lo que nosotros tenemos pues dentro de nosotros, nuestra convicción, nuestra manera de creer. Si en ese momento Jesús le dio la orden de que él caminara, o sea, él le está dando una palabra, le está dando la autoridad para que lo haga. Y Pedro pues así lo comenzó a hacer, pero al desviar su mirada del Señor, entonces comenzó comenzó a razonar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que puede caminar sobre las aguas? Eso no es algo normal, no es algo natural, no es algo común. Entonces viene el razonamiento, vienen las dudas. Así mismo es cuando Dios nos envía al ministerio, cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios nos da una palabra para que hagamos algo movidos por el Espíritu en fe.
Cuando comenzamos a razonar, no, pero es que esto no puede ser, pero ¿cómo va a ser? Entonces nosotros comenzamos a actuar en nuestras emociones, en nuestras sensaciones y comenzamos a hundirnos como en un momento lo estuvo haciendo Pedro. Esto es muy peligroso porque cuando nosotros caminamos por nuestras propias emociones, ponemos al Señor en un lado, a un lado, ¿verdad? Lo ponemos en un segundo lugar o quizá en un tercer lugar, qué sé yo. Pero Dios, como Dios, que Él no falla, hablando a la persona de Jesucristo, mira lo que pasó con Pedro. Pedro, hubo un ministerio tan fuerte en Pedro que aún, dice la palabra de Dios más adelante, que Pedro, la sombra de Pedro, los enfermos pasaban y se sanaban nada más por la sombra. No era la sombra, sino el Espíritu, el poder de Dios que Dios había vaciado en Pedro. Pero, ¿qué es lo que puedo decirte en esto? Que no es nada más Pedro, eso lo puede hacer Dios, porque Pedro era un hombre tan natural como nosotros. Pedro era un pescador del mar de la Galilea. De paso te digo, vivía en una casita hasta pequeña, que todavía eso está. Yo estuve allí en el lugar de la casa de Pedro, allá a la ribera del mar de la Galilea. Y Pedro era un hombre común y corriente que, me imagino yo, caminaba sin zapatos, andaba remando una embarcación para pescar. Él vivía de la pesca. Y mira de la manera que Dios le usó. En este tiempo, yo me atrevo a decir que Dios puede usarnos con más fuerza siempre y cuando nosotros nos sumerjamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los medios nos ayudan más. Los avances nos ayudan a nosotros a desarrollarnos más. Pero Pedro tuvo este desliz, que es una de las cosas que estábamos tratando en la mañana, que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros desviamos la mirada hacia el Señor y a que estemos pasando. Porque Pedro empezó a hundirse, no fue porque Dios lo desautorizó, no fue porque Dios le dijo, no, Pedrito, hasta aquí, porque si sigue caminando va a ser igual que yo. No, eso no fue. Jesús le dio su palabra y le dijo, ven. Y por aquí textualmente lo vemos y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense usted lo que es un grito de miedo. Dieron voces de miedo, no fue que se comunicaron entre ellos uno y otro. Ellos gritaron, ¡ay! Vamos a perecer aquí, viene un fantasma, nos va a ahogar aquí, me imagino yo. Pero entonces enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y fíjese, pero esto deja una incógnita en Pedro cuando Jesús le dice, tened ánimo, no temáis. De una vez respondió Pedro. Los demás estaban temblorosos y estaban asustados. A lo mejor Pedro estaba un poquito asustado también, pero vea lo que hace Pedro. Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok, aquí podemos ver el ánimo de Pedro, porque atemorizado porque creen que es un fantasma, viendo un fenómeno sobrenatural, Jesús caminar sobre las aguas, y Pedro se iba a desprender de donde estaban en la barca, echa los pies y empieza a caminar. Y si de repente hubiese sido un fantasma que le dice, ven donde yo estoy, a Pedro no le importó. Entonces había fe en Pedro. Lo único que, por eso te digo, no es que no tenía fe, era un hombre que en ese momento tuvo poca fe. ¿Y qué pasó allí? Cuando él empezó a caminar, tal cual como Jesús venía caminando, iba Pedro caminando hacia Jesús. Pero cuando la impetu de las olas y el choque del viento, Pedro dudó
y empezó a hundirse. Qué tremendo es. Sí, porque es como comentaba hace un momento, cuando Dios nos introduce pues en ese mover sobrenatural de su presencia y nosotros comenzamos, vamos a decir, a creer pues esa palabra, a actuar en esa dimensión sobrenatural y comenzamos a ver los milagros acontecer. Pero hay algo que es lo que ya venimos diciendo, ¿verdad? Que es muy importante, y es que no debemos de quitar nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él, porque pasa, pastor, que muchas veces, por lo menos si entramos en esta dimensión sobrenatural, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ministerio, el llamado ministerial que Dios nos hace, tanto a todas aquellas personas que predicamos su palabra, y nosotros comenzamos a orar por los enfermos y vemos que los enfermos se sanan, pues, y es porque es Jesús el que está haciendo el milagro. O sea, nosotros estamos puestos nuestra mirada en Él, que si nosotros declaramos esa palabra, que si nosotros le hablamos a la enfermedad, le hablamos a los demonios, vamos a ver pues el poder de Dios actuando. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre debemos de tener nuestra mirada puesta es en Él, reconociendo que Él es el que hace todo esto. Porque si quitamos la mirada y nos desviamos y comenzamos a ver los vientos contrarios, comenzamos a de repente a decir, no, soy yo. No es Jesús, soy yo. Entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque podemos comenzar a hundirnos. Ese ministerio puede comenzar a desvanecerse. Estamos en peligro de ahogarnos. Entonces debemos de tener mucho cuidado respecto a esto y saber identificar en qué momento nosotros debemos de clamar a Jesús cuando vemos que nos estamos hundiendo. Porque en ese momento Pedro clamó, o sea, hizo un clamor cuando se estaba hundiendo, quizás sintió miedo, quizás dijo, quizás en ese momento él pensó, oye, yo estoy caminando pues sobre las aguas, estoy caminando en lo sobrenatural, pero me estoy hundiendo, ¿qué está pasando? Sálvame, ayúdame, le dice a Jesús. Entonces siempre, quizás, aunque se levanten los vientos recios, aunque se levanten esos vientos contrarios y nosotros veamos como que todo está, como que ya no hay solución, no hay esperanza, me estoy ahogando, me estoy hundiendo, Pedro hizo una simple oración. Él no hizo una intercesión, no hizo un clamor por 1 o 2 horas porque no tenía el tiempo, solamente hizo una oración con convicción. Pidió ayuda, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces, eso nosotros debemos de tenerlo en cuenta, que cuando se levanten esos vientos contrarios, siempre debemos de clamar a Jesús y siempre Él va a extender su mano de misericordia hacia nosotros y nos va a tomar y nos va a levantar y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Ahora, de acuerdo a lo que tú dices, yo pienso que cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, o cuando vamos a echar fuera un demonio, no podemos inclinar nuestra vista y poner la mirada hacia la enfermedad y poner la mirada hacia el endemoniado. No podemos quitar la vista a Jesús, porque no somos nosotros. Nosotros somos portavoz de lo que Jesús va a hacer allí en aquella persona. Entonces hay veces que no sucede el milagro porque estamos orando por una enfermedad y lo que estamos es pendiente de la enfermedad. Y allí no es pendiente de la enfermedad. Allí hay que estar pendiente, la mirada en Jesús, porque Jesús es el que va a sanar. Mira qué tremendo es esto. Hay veces que uno está azotado por una enfermedad y ora por un enfermo y el enfermo es sanado y uno sigue de repente con la enfermedad. ¿Qué podemos entender en esto? Que nosotros no podemos sanar, pero que Dios sí puede sanar. Que aunque nosotros estemos azotados por alguna enfermedad, podemos orar por un enfermo y Él sanarse. Y si nosotros ponemos la mirada en Jesús como tal, nosotros, aunque sea el tipo de enfermedad, no importa la enfermedad que sea, nosotros con la mirada puesta en Jesús, le ordenamos a esa enfermedad en nombre de Jesús y es potestativo de Jesús a operar el milagro, porque así se caracteriza Él. Amén, así es. Y bueno, yo de verdad que yo soy testimonio de esa experiencia, puesto que el año pasado, bueno, todavía en inicios de este año, yo estuve pasando por un proceso de enfermedad bastante fuerte, postrada en una cama. Y yo clamaba por mi sanidad, pero era un proceso. Pero sin embargo, continuamente, o sea, mi convicción con Dios
clamaba por otras personas que estaban enfermas, que me pedían la oración y esas personas recibían sanidad. Incluso hasta un día clamé por un niño, por el niño de mi prima que en esos momentos tenía como una bronquitis y algo, tenía el pecho bastante apretado y yo lo sentía tosiendo y tosiendo allí al lado y le digo a mi hija, dile, que le dijera a mi prima, dile que me traiga el niño, que quiero orar por él. Oré por él, impuse mis manos sobre él, el niño recibió sanidad. Ese mismo día ya estaba bastante mejor. Eso de verdad que me sentí así como que, oye, Señor, me hice una pregunta a mí misma en mi espíritu. Padre, ¿cómo es que yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan estando yo en esta condición de enfermedad? Oro por mí y yo continúo de esta manera, así lo mismo que usted está diciendo. Y bueno, el Señor habló en mi espíritu y me dijo, porque es que el que sano soy yo y no eres tú, pues Él es el que lo hace. Entonces nosotros muchas veces caemos en el error de quitar nuestra mirada y pensar que somos nosotros los que sanamos, ¿verdad? Y es Él el que lo hace, siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en Él, no importa en la condición como nosotros nos podamos sentir o estar en ese momento. El que hace y el que hace la obra es el Señor, es Jesús el que sana, porque Él es el que tiene poder. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. De manera que cuando nosotros quitamos la mirada hacia Jesús, eso en otras palabras se interpreta como desviarnos. Estamos desviados, ¿verdad? Ya se pierde la esencia, se pierde lo que el Señor quiere hacer. Y dice aquí, pero oiga lo que sigue diciendo. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó aquí? Tuvo miedo. Es lo tremendo que hay, tuvo miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando somos sobretomados del miedo, el temor, hay veces que hasta para venir a hacer un programa aquí, cuando hay miedo, usted tiende a errar mucho. ¿Por qué? Porque usted está enfocado bajo un escenario de temor y las cosas tienden a fallar. Fue lo que pasó con Pedro allí. Pedro tuvo miedo, ¿verdad? Cuando entró allí por el fuerte viento. Empezó a soplar más fuerte, me imagino yo, y aunque estaba allí el poder de Dios, allí estaba el Señor, allí él estaba viendo cara a cara a Jesús, lo estaba viendo y estaba de frente. El gran poderoso estaba ahí a su lado y sin embargo él tuvo miedo. Y aunque Jesús estaba allí, la esencia de poder estaba allí, pero al él ser sobrecargado de miedo, ¿qué sucedió? Los vientos soplaron y él empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque perdió la fe en ese momento. Digo, wow, esto es muy grande para mí, no sé lo que pensaría Pedro, pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tremendo el miedo que tenía Pedrito allí en aquel lugar, ¿verdad? Sálvame, sálvame. Pero Jesús de inmediato le dio la mano y entraron a la barca. Ahora, ¿qué pasó, Angie, cuando ellos entraron a la barca? Porque esto es maravilloso. Cuando entraron a la barca, todo lo que en ese momento eran los vientos contrarios, toda tempestad se calmó. Todo se calmó, porque Jesús quería dar una enseñanza, porque no hay tempestad o tormenta que se levante sin que nos dé una enseñanza, sin que sirva de algo para que nosotros aprendamos. O muchas veces, dése cuenta, pastor, que aquí Jesús hasta corrigió a Pedro, o sea, lo exhortó cuando le estaba diciendo hombre de poca fe, o sea, le estaba dando una enseñanza. Y siempre cuando pasan todas estas cosas, nosotros debemos esperar como cuando llega la calma. ¿Qué fue lo que me quedó de todo esto? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Por qué Dios, para qué permitió que pasara todo esto? Porque muchas veces cuando estamos en medio de ese viento contrario, de esa tormenta, queremos es que se quite de una vez, que todo pase, sin entender pues que detrás de todo esto siempre Dios nos va a mostrar algo. ¿Y qué pasa? Que después que todo esto pasa, eso fortalece nuestra fe.
fortalece nuestro espíritu, porque después que salimos de todo eso nos damos cuenta de quién es el que está con nosotros. Ahora fíjate, aquí hay una enseñanza muy buena en esto, y es lo siguiente. Cuando Jesús estaba fuera de la barca, había una gran tempestad, una gran ola, un fuerte viento, había un azote. Pero cuando Jesús entró a la barca, llegó las calmas, llegó la bonanza, llegó la tempestad. ¿Qué podemos aplicar en esta vida? Que cuando Jesús nosotros no lo involucramos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, siempre vamos a vivir bajo tempestad, vamos a vivir bajo problemas, vamos a empezar a ver la situación que se presenta día a día en la vida y vamos a vivir en una zozobra, vamos a vivir en un pánico, vamos a caminar de una forma incierta sin saber qué será mañana. Pero que si a la barca de la vida, de nuestra vida, nosotros convidamos al caballero de la cruz y él le damos la oportunidad que entre a nuestra vida, la bonanza, la paz, la tranquilidad va a reinar en nuestra vida. No es que no van a seguir la tempestad, no es que no van a seguir los fuertes vientos contrarios. ¿Quién no tiene problemas? ¿Qué dice el Señor? En esta vida, en esta que estamos viviendo, tendréis aflicción. Pero Él dijo, yo he vencido al mundo y en Él somos más que vencedores. Imagínate esto. Entonces, ¿cuál es la esencia de esto? ¿O cuál es la enseñanza que se puede aplicar en esto? Que los problemas no van a dejar de llegar. Los problemas siempre van a estar. Los vientos contrarios siempre van a estar. Pero si nosotros en esta barca invitamos, Jesús, entra a mi vida. Jesús, mi problema lo pongo en tu mano y ya no son míos. Encárgate de ellos. Ya no son mi problema. Señor, mi problema está en tu mano. Ya usted sabe lo que te va a hacer. En medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de los obstáculos, en medio de todas circunstancias que se presenten en su corazón, en su interior, va a haber una bonanza de paz, va a surgir viento calmado, va a surgir una tempestad totalmente desaparecida de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted invitó a aquel que entró en la barca, va a entrar en la barca de su vida y usted le va a entregar la tempestad. Jesús, aquí estoy, te entrego mis problemas, ya no son míos, son tuyos, te los estoy entregando. Es como que yo agarre este teléfono y te diga, Angie, te regalo este teléfono o te doy este teléfono. Ya ese teléfono no es mío, es problema tuyo si tú lo rompes, lo botas, lo haces porque ya es tuyo. O si tú guardas el teléfono y cuidas el teléfono. ¿Por qué? Porque ya yo te lo entregué. Entonces, es cuando nosotros invitamos que Jesús venga a la barca, entre a la barca de nuestra vida y aunque haya la tempestad que haya, aunque haya el problema que haya, que siempre lo hay. Pero cuando nosotros caminamos de esta forma, viene la bonanza a nuestra vida. Amén, así es. Y una de las cosas también que debemos de aprender es que, por lo menos cuando iniciamos esta lectura, dice que los discípulos, ellos estaban con Jesús, ¿no? O sea, ellos estaban reunidos con Él cuando Jesús enseguida los hizo entrar en esta barca, o sea, como que los hizo alejar y Él se fue pues al lugar donde Él iba a orar. Entonces los discípulos venían ya con una trayectoria de que ellos venían acompañados de Jesús, o sea, Jesús estaba en su vida. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay momentos de nuestra vida donde por lo menos Jesús dijo, yo voy al Padre. Jesús en estos momentos, Él dice, yo voy al Padre, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces muchas veces pensamos que nosotros estamos solos. Y sentimos pues estos temores, sentimos estos miedos cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades. Y nosotros debemos de aprender y de entender
que si Jesús está en nuestro corazón, si está en nuestra barca, como decía nuestro pastor, nosotros debemos tener confianza en Él, debemos de tener seguridad, debemos de adorarle, de regocijarle. El último versículo dice, pastor, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos de entender y reconocer que verdaderamente el Hijo de Dios está en nuestra vida y que si Él está en nuestra vida nosotros vamos a poder caminar seguro. Debemos de ser como esos Pedro, debemos de atrevernos a ir un poco más de lo sobrenatural. No debemos de conformarnos solamente con que Jesús se quede en nuestra barca, sino debemos de impulsarnos a nosotros a hacer pues lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que caminemos en lo sobrenatural de su presencia. Pero además de todo esto, no debemos de tomar algunas características de Pedro y otras en las que vemos que él tuvo debilidades, fortalecerlas entre nosotros. Si Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y vemos que en su momento su fe se debilitó y se estaba ahogando, vamos a nosotros a fortalecer esa fe para que nosotros podamos pues seguir caminando en ese mover sobrenatural de la presencia de Dios, porque yo creo que estamos en tiempo donde tenemos que caminar por fe y no por vista. Estamos en tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a ver lo sobrenatural, a caminar en esa dimensión de fe, a que esa poca fe, si tenemos poca fe, vamos a buscar más la presencia de Dios para que nuestra fe sea incrementada, para que cuando Jesús nos diga ven, como le dijo a Pedro, ven, o sea, ven y camina sobre las aguas, ven y camina en lo sobrenatural, ven a hacer los milagros, ven a tomar mi autoridad, ven a usar mi nombre para que puedas hacer muchas cosas en mi nombre, para que cuando Él nos dé esa orden y esa autoridad pues manifieste en nuestra vida, nosotros podamos preservarla y podamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer acá en esta tierra. Bueno, fíjate, yo sé que en este momento hay muchas personas que nos están viendo que ellos tienen que decirle al Señor, invitarlo y decirle, entra a la barca, entra a mi barca, porque yo sé que tienen muchas cosas que resolver y que a lo mejor solo no pueden resolver la situación, la tempestad, el mal tiempo, la cosa, como dice la palabra de Dios, los tiempos vienen de mar en peor, pero que tienen que invitar a ese caballero de la cruz que venga a la barca y que el problema que ellos no pueden resolver, la situación, la resuelvan ellos. De eso vamos a tratar, pero vamos a ir a un corte publicitario, ya regresamos. Visión Divina TV. Estás viendo Señalando el Camino con el apóstol Heroíno Castillo. Señalando el Camino traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV. Bloquera y Materiales El Buen Samaritano. Todo lo que tú necesitas para tu hogar. Todo para el herrero y constructor. Ubicado en la calle Las Maravillas, sector Las Maravillas, Bloquera y Materiales El Buen Samaritano. Conoce más de nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram. Escríbenos a través de nuestro correo electrónico e inscríbete en nuestro canal de YouTube, Visión Divina TV. Para ti. Elegancia. Habitaciones cómodas y confortables. Servicio de vigilancia. Atención de primera. Las 24 horas. Ubícanos en la calle El Dorado con calle Martí. Gran Hotel Mansión Celeste.
una experiencia divina. ¿Ya nos encontraste? Ubícanos como Visión Divina TV Canal 12 y dale me gusta. Entérate de todas nuestras publicaciones. Todo lo nuevo. Síguenos, Visión Divina TV Canal 12 en Facebook. Ven y participa de nuestros servicios. Martes, 7 de la noche. Domingos, 9:30 de la mañana. Centro Cristiano Refugio Divino. Refugio Divino. No hay un lugar parecido en toda la Tierra. Aquí lo asombroso es lo común. Es un reino tanto bello como brutal, donde la adaptación es la llave de la supervivencia. Entonces Dios dijo, deja que las aguas abunden para las criaturas vivas, y deja que las aves vuelen encima de la tierra. Entonces Dios creó cada criatura viviente y vio que estaba bien. Los peces, las aves y todas las criaturas todavía declaran la calidad y sabiduría de Dios. Centremos nuestra atención en las increíbles criaturas de Dios. Conferencias, predicaciones, enseñanzas y más. Con el doctor Armando Alducín. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Por Visión Divina TV, para ti. Visión Divina TV. Conoce más de nosotros e inscríbete en nuestro canal de YouTube, Visión Divina TV. Para ti. Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! El cielo resplandece a mi... Visión Divina TV. Estamos de vuelta en Señalando el Camino. Visión Divina TV. Estás viendo Señalando el Camino con el apóstol Heroíno Castillo. Ok, seguimos con nuestra programación en este día. Bueno, y estamos tratando un tema muy importante. Estamos hablando acerca de aquel milagro, si podemos interpretarlo así, donde Jesús se le apareció a su discípulo caminando sobre las aguas. Y que hoy en día nosotros tenemos mucho que aprender de esto, porque vemos que Pedro le pidió caminar también sobre las aguas y pudo caminar. Pero es lo que estábamos hablando, Angie, cuando fuimos al corte publicitario, lo siguiente, que Pedro pidió caminar sobre las aguas y él desvió su mirada, pero que en esta vida también hay tempestad, que no son vientos, ¿cómo te digo? Vientos que soplan así literalmente, pero que sí hay viento contrario en la vida, en nuestra vida. En el laberinto de la vida tenemos muchas situaciones que se presentan, una saludable, otra adversa, pero que el caballero de la cruz debemos invitarlo a entrar en el arca, entrar a la barca. Entonces, hay veces que hay personas, por eso tú ves que hay veces que hay personas que se quitan la vida, que cometen errores, tantas cosas. ¿Por qué? Porque están en la tempestad, están fuera de la barca y el caballero de la cruz está fuera de la barca también. Entonces, no tienen capacidad para resolver. Pero cuando usted invita al caballero de la cruz, usted tiene la capacidad
para resolver. Y lo que usted no resuelve, resuélvemelo tú. Así de sencillo. Y también debemos de tomar en cuenta, pastor, que por lo menos en el momento que los discípulos ven que Jesús viene caminando sobre las aguas, ellos lo confunden la presencia de Jesús, como dijimos al inicio, con un espíritu inmundo. Muchas veces Jesús está rondando nuestras vidas, ¿verdad? O cerca de nuestra vida, porque Él quiere entrar a la barca. Él quiere que le demos ese espacio, pues, que Él se merece en nuestra vida. Y muchas veces nosotros confundimos, pues, la presencia de Jesús y vemos en Jesús otra cosa. Queremos buscar otra cosa en el mundo y no buscamos verdaderamente, pues, esa presencia que representa a Jesús. Entonces pensamos y decimos, no, lo que Jesús me puede dar, me lo puede dar un brujo, me lo puede dar un vicio, me lo puede dar aquello. Entonces confundimos, pues, lo que Jesús nos está ofreciendo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Jesús. No hay nada mejor que darle la oportunidad a Dios de entrar a nuestra vida, de entrar a nuestras barcas, porque cuando esto pasa, muchas cosas comienzan a cambiar de bien para mejor. Hay personas que dicen, no, yo no lo necesito porque yo estoy aquí, yo tengo esto, tengo aquello, no necesito, pero siempre es necesaria la presencia de Jesús en nuestra vida. Eso es algo indispensable, es algo vital, es algo que nos ayuda a crecer tanto espiritualmente como en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, entiende esto, para esto hay que morir, ¿a qué morir? Al yo, al propio yo. Por eso fue que el apóstol Pablo, en una jornada tan fuerte, fíjate, el apóstol Pablo fue el hombre o el apóstol que más escribió, que más predicó. Aún él no tuvo el privilegio de caminar, él no fue de esa generación, él no tuvo el privilegio de caminar con Jesús y hablar con él cara a cara, pero fue un hombre que fue convencido y él sacó el yo de su vida. Cuando él tuvo el encuentro, cuando iba camino a Damasco, que él tuvo el encuentro con Jesús, que dice que como un rayo, él cayó de su cabalgadura y quedó totalmente ciego, que no veía nada. Allí él tuvo un encuentro y Jesús le habló. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que era el nombre de Pablo. Estás viendo Señalando el Camino con el apóstol Heroíno Castillo.